recientemente se unió al equipo de la iniciativa 20x20. Durante el último año y medio, Maggie trabajó como investigadora en el equipo de infraestructura natural dentro del equipo del agua en WRI. Su especialidad es en el manejo integrado de cuencas, agricultura sostenible y soluciones basadas en la naturaleza. Maggie ha trabajado en una variedad de proyectos sociales y ambientales en México y en más de 5 países de Latinoamérica, además de tener experiencia en mercados de agua en el estado de Washington, en Estados Unidos, en inversión de impacto en el sector agrícola de Ghana durante sus estudios de la carrera y en agricultura sostenible y restauración de ríos en Escocia, donde realizó su maestría. Maggie ha realizado estudios de mercado en productos agrícolas, incluyendo cacao nativo y nopal sostenible en México y nuez de shea en Ghana. Ha liderado análisis de costo-beneficio de infraestructura verde en México y en Estados Unidos, realizado transacciones de derecho de agua con agricultores del estado de Washington para el beneficio ecológico y de hábitat de peces, y colaboró con la conservación internacional en el proyecto Bosque de Agua en la Ciudad de México, entre otros proyectos. Maggie es licenciada en Relaciones con especialidad en Desarrollo Económico por San Francisco State University y la Universidad Accra, Ghana, y cuenta con maestría en Economía Ecológica por la Universidad de Edimburgo. Posteriormente tendremos a Sandra Enríquez Polo, que es especialista en soluciones basadas en la naturaleza. Actualmente trabaja en Ecosecurities México. Sandra colabora en el diseño, desarrollo e implementación de proyectos, programas y estrategias de desarrollo impulsada por comunidades rurales e integrando principalmente herramientas de financiamiento climático. Con más de 20 años de experiencia en financiamiento sustentable y mercados ambientales en 22 diferentes países. Su principal enfoque ha sido impulsar modelos de negocio dirigidos a fortalecer el bienestar integral de comunidades y ecosistemas. Su experiencia incluye roles en diferentes sectores, incluyendo, entre otros, colaborando con el sector social Environmental Defense Fund, financiamiento sustentable para pescadores de pequeña escala, y participando en el sector de financiamiento para el desarrollo como parte de la División de Cambio Climático con el Banco Interamericano de Desarrollo en empresas forestales comunitarias. Actualmente en Ecosecurities facilita el desarrollo de soluciones climáticas basadas en la naturaleza, integrando áreas clave de su especialización como economía azul, manejo sustentable de paisaje, agroforestería y mercados de carbono. Sandra cuenta con una maestría en tecnología ambiental con especialización en negocios por el Imperial College de Londres. Posteriormente tendremos a María Teresa Tattersfield, perdón si leí mal el apellido. María Teresa es licenciada en Relaciones Internacionales con maestría en Política y Gestión Ambiental por la Universidad Carlos III de Madrid, España. La especialidad en Desarrollo Sustentable y la Eficiencia Energética y Medioambiental en Flaxo. Actualmente es la gerente de carbono forestal en WRI México, responsable de coordinar la ejecución del proyecto CO2 comunitario, captura de carbono forestal. Es especialista en el diseño y desarrollo de metodologías y protocolos que se han implementado en México con gran éxito en la venta de compensaciones en el mercado internacional. Por 6 años estuvo a cargo del programa de soluciones naturales de la Universidad Tecnológica de Monterrey y fue asesora del programa Neutralízate de la organización ProNatura México en el área de mercados voluntarios de carbono forestal. Sí. Pues muchas gracias, Emilia, y al resto del equipo, y muchísimo gusto. Buenas tardes a todos y a todas, y gracias por unirse a esta charla, sobre todo a esta hora de la tarde. A mí me gustaría enmarcar un poco esta charla con un contexto general sobre servicios ecosistémicos y maneras en las que se pueden monetizar. Entonces, ese va a ser el enfoque de mi intervención, y luego ya mis colegas van a entrar de fondo en casos del carbono, entonces de mercados de carbono. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, algunas preguntas que quisiera responder en esta charla, medio básicas, pero que creo que son importantes. Entonces, la primera es, ¿qué son los servicios ecosistémicos? O sea, se habla muchísimo de este tema, y creo que es importante enmarcarlo un poco y definir claramente qué sí se considera servicio ecosistémico, qué no y por qué.
y luego cómo se monetizan o cómo le asignas un valor a estos servicios ecosistémicos y qué oportunidades, o lo más importante, qué oportunidades hay para apalancar ese valor de los servicios ecosistémicos. Y luego les presentaré algunos ejemplos regionales y terminaré con delineando algunos retos y consideraciones clave. Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto, gracias. Bueno, los servicios ecosistémicos básicamente se refieren a cualquier tipo de servicio o producto que provee la naturaleza del cual personas o grupos de personas se benefician. Y a nivel teórico lo dividimos en 4 diferentes categorías o grupos. 3 de estos son servicios ecosistémicos que generan beneficios directos para las personas. Y estos son, el primero es aprovisionamiento o abastecimiento, y ese es el más simple de entender. O sea, son beneficios como el agua, madera, alimentos, o sea, cosas muy concretas que se pueden aprovechar del medio ambiente. La segunda son servicios de regulación. Los de regulación se refieren a regulación de clima, calidad de agua, captura de carbono, que va a ser el tema principal del resto de la charla, retención de suelos, polinización, etc. Luego tenemos servicios culturales que también son muy importantes y creo que relevantes para varios de ustedes. Y eso incluye el ecoturismo o cualquier tipo de recreación o también de actividades tal cual culturales para ciertos grupos de personas, como podría ser la pesca. Entonces, el preservar una buena calidad y cantidad de agua en un río es el servicio ecosistémico que permite que la gente, que sigan existiendo los peces en ciertos hábitats y por ende permite que existan esas actividades culturales que son muy importantes. Y luego el cuarto, que es una categoría un poquito más complicada en los servicios ecosistémicos, son los de soporte. Entonces, esos son beneficios esos representan los procesos biofísicos que permiten que el resto de los servicios ecosistémicos existan. Entonces, esto incluye procesos biofísicos, como el ciclo hidrológico esté funcionando bien, que los suelos puedan procesar de la manera que requieren, y por ende no son beneficios directos, pero sí tienen un valor porque sin ellos no existen el resto de los servicios ecosistémicos. Entonces tienen un valor y por ende también es súper importante el poder protegerlos y tomarlos en cuenta de esta manera. Y ahora un punto importante es que los servicios ecosistémicos, si no tienen una conexión directa con un grupo de personas o beneficiarios, entonces no se consideran servicio ecosistémico. Entonces lo difícil a veces es identificar exactamente cuáles son esos grupos de personas que valoran esos servicios o productos y aún más importante, o sea, los que tienen la capacidad de pagar o de otra manera asignarle algún valor monetario a estos servicios. Y luego un punto que como economista ecológica me gustaría resaltar es que también hay muchos aspectos de naturaleza que difícilmente se les puede asignar un valor monetario, ¿no? Y que no podemos depender de una evaluación económica para la preservación de los recursos naturales. Entonces, asignar un valor monetario lo deberíamos de ver como una herramienta más, ¿no? En la preservación de recursos naturales. No es la balita dorada, ¿no? Pero simplemente es una herramienta más, y creo que lo más importante es que al llegar a alguna aproximación de valor económico, que usualmente es imperfecta, pero es un valor que nos permite comunicar y establecer alianzas con actores que quizás no se interesarían o no se involucrarían tanto en la restauración o conservación de ecosistemas si no fuera por ese valor monetario. Entonces, por ejemplo, el sector público y aún más importante, el sector privado, ¿no? Entonces, a veces el lograr establecer estas alianzas es cuando lo comunicamos con este marco, que puede ser muy útil. Entonces, con eso dicho, en la siguiente diapositiva,
les platico un poquito sobre los métodos para asignarle un valor económico. Y entonces el más directo es el asignarle un valor a los servicios ecosistémicos de la primera categoría, que son los de abastecimiento, por ejemplo, a productos maderables o alimentos. En esos casos es relativamente simple porque ya existe un mercado, ¿no? Entonces ya se le puede fácilmente asignar el precio que ese producto tiene en el mercado, ¿no? Pero en el caso de otros servicios ecosistémicos, la cosa se pone un poquito más complicada y es donde los economistas ecológicos o ambientalistas nos tenemos que poner un poco más creativos. Entonces, existen servicios ecosistémicos que tienen un valor de uso, como los maderables o los alimentos, y luego hay otros servicios ecosistémicos que tienen un valor de no uso. Entonces, por ejemplo, restaurar el coral o ciertos ecosistemas que tienen un valor cultural o de turismo, el restaurarlos y el que la gente los pueda aprovechar y utilizarlos, no disminuye la cantidad que existe de ese recurso, ¿no? Entonces, pueden ir turistas a ver, a nadar en el coral y no se minimiza la cantidad que existe. Pero entonces asignarle un valor al no existir un mercado tan claro de compra y venta, llega a ser un poco más complejo. Y entonces algunas herramientas que se utilizan en esos casos es el de evaluación contingente, que esencialmente es el encuestar a personas, el desarrollar encuestas y a través de las encuestas determinar el valor que diferentes grupos de personas en esa región o en otras regiones, pero que estarán interesados en ese beneficio, le podrían asignar. Y aunque este es un método luego altamente criticado, puede ser un poco arbitrario, o sea que al final es un valor que las personas le asignan, pero igual puede ser muy útil y hay métodos muy claros para implementar este tipo de evaluación contingente. Y otro método que es muy útil son los precios hedónicos. Y en ese caso se busca un proxy. Entonces, por ejemplo, se identifican mercados que se benefician de la restauración o conservación de medio ambiente. Típicamente se asocia esto al mercado de bienes raíces. Entonces, por ejemplo, si se invierte en restaurar un río que está en una zona semi-urbana, es muy común que al mejorar la calidad del río que pasa por esta zona, aumenta el valor de bienes raíces y por ende ese cambio, ese valor que se genera, representa de manera indirecta el valor de ese servicio ecosistémico y de ese ecosistema restaurado. La otra foto que tengo aquí y otro ejemplo es el del caudal de ríos. Es otro valor de no uso que genera el caudal la energía eléctrica, hidroeléctrica. En ese caso sí se puede usar el precio o el valor del mercado porque se vende la energía, ¿no? Sin embargo, el usar esa agua de esa manera no minimiza la cantidad de agua que existe para otros usos. O sea, el agua sigue fluyendo por el río y por ende ese es otro ejemplo de un valor de no uso. O sea, es un servicio ecosistémico que no se aprovecha, pero no se consume. Entonces, de nuevo, aunque esto es medio teórico, todos los conceptos, al momento de querer posicionar un servicio ecosistémico y establecer una alianza con posibles inversionistas, llega a ser muy importante el definirlos de esta manera muy clara, el poder esencialmente hacer el marketing de los servicios ecosistémicos que se quieren promover. Siguiente diapositiva, perfecto, gracias. Y entonces, en términos de oportunidades que pueden existir o que existen para aprovechar o apalancar los valores de estos servicios ecosistémicos,
las recomendaciones o las diferentes áreas en las que se puede buscar, la primera sería el sector público. Entonces, súper importante el conocer los diferentes incentivos que existen en cada país o región donde estén ubicados. Entonces, identificar si hay incentivos como pagos por servicios ambientales o si existen tarifas, impuestos, otro tipo de programas donde se puedan apalancar recursos públicos que permitan el escalar y fortalecer iniciativas existentes. Y esto puede ser particularmente relevante en las etapas iniciales de un proyecto, o sea, en lo que un proyecto se va madurando y desarrollando el modelo de negocio. Estos recursos pueden ayudar a dar un flujo relativamente fijo, aunque no sea muy significativo, pero puede llegar a ser un ingreso fijo que ayuda en estas etapas en lo que se consigue inversión del sector privado u otro tipo de financiamiento. Los incentivos en Latinoamérica, o sea, en base al análisis que hemos hecho nosotros, en estos países, y bueno, si incluyo Sociobosque de Ecuador, el rango de incentivos está entre $30 por hectárea y $906 por hectárea. Desafortunadamente, el más bajo es el de Ecuador y el más alto es el de Guatemala, seguido por Costa Rica. Y entonces aquí, como terratenientes o emprendedores, es difícil el incidir, o sea, en cambiar estas políticas, y esto realmente cae en manos de los ministerios de Ambiente, Agricultura, Finanzas, que desarrollen políticas y programas más robustos para acelerar la restauración a través de estos mecanismos, ¿no? Y ese es justamente un trabajo que se hace mucho en la iniciativa de 20 por 20. Entonces, la recomendación aquí para ustedes es simplemente el estar atentos y el conocer los programas que existen y de los cuales se podrían beneficiar. Magali, Maggie, una consulta. ¿Sí? Tenemos 2 minutos, tal vez, para... Perfecto, gracias. Voy más allá de los incentivos, qué rápido pasa el tiempo. Más allá de los incentivos o pagos por servicios, existen también programas de tarifas o impuestos. Un ejemplo muy bueno es el caso de Perú, donde los operadores de agua tienen que apartar 2 a 5% de la tarifa para restaurar cuenca alta y así preservar la cantidad de agua que requieren para sus operaciones, para la distribución de agua. Ejemplos del sector privado. Hay una desarrolladora en Costa Rica, por ejemplo, en la ciudad de San José, que justamente invirtió en mejorar áreas verdes de la ciudad, sabiendo que al mejorar las áreas verdes iba a aumentar el valor de sus inversiones en bienes raíces. Y luego hay otros esquemas del sector público, iniciativas público-privadas, como en Quintana Roo, en México, donde hay un mecanismo se invirtió en desarrollar un mecanismo de seguros, donde el sector de turismo, junto con el gobierno, está invirtiendo en preservar y restaurar el coral, con tal de preservar o de generar el beneficio de mitigar desastres naturales del futuro. Entonces, al invertir en restaurar el coral, se minimizan el impacto de las olas y por ende protege la infraestructura del turismo que está en la costa. Entonces, esos son diferentes ejemplos de inversiones que se han hecho, de proyectos que existen, y mi intención aquí era un poco abrir la imaginación para que ustedes puedan considerar opciones y evaluar si algo así podría existir o si se podría desarrollar en las regiones donde están trabajando ustedes. Y solo para cerrar, en la siguiente diapositiva, creo que también es importante solo resaltar que los servicios ecosistémicos como concepto están muy de moda, pueden ser muy efectivos, pero que no son la panacea, ¿no? Simplemente es una herramienta más que puede abrir oportunidades y que puede generar ingresos de una manera
de una manera interesante y que para desarrollar un programa como este, algunas consideraciones importantes, igual como en el desarrollo de cualquier negocio, es clave identificar exactamente cuál es ese servicio ecosistémico que están generando ustedes con sus iniciativas. El clasificarlo, como les decía, en la manera que les presentaba, ayuda mucho en la comunicación y en posicionar ese servicio ecosistémico. Y como el concepto de servicio ecosistémico no es nuevo, los inversionistas están haciendo cada día más exigentes y particulares. Entonces, no basta con decir, estoy restaurando un bosque y por ende estoy generando este abanico de servicios ecosistémicos. Hoy por hoy es muy importante el establecer líneas base y tener sistemas de monitoreo y evaluación y poder cuantificar los servicios ecosistémicos. Entonces, tener estudios biofísicos, idealmente, o diferentes maneras en las que realmente puedan comunicarle a un beneficiario cuál sería el beneficio y a grandes rasgos, o lo más cercano que se pueda, el llegar a una aproximación de la cantidad, o sea, cuantificar estos beneficios que se están generando y de esa manera posicionarlos y hacer una evaluación económica que puede llegar a ser atractiva para inversionistas o para otros aliados. Y bueno, creo que con eso cierro porque sé que ya se me pasó el tiempo, pero muchas gracias. Sí, tal vez alguien tiene preguntas, algo que preguntar a Maggie, alguna inquietud, algo que quisieran saber. Ya, entonces empecemos con George. Perdón. Hola, ¿qué Tenemos tal? solamente, disculpa si no te molesto, un minuto máximo o medio minuto, porfa. Ya, ok. Solamente quería preguntar qué tan grande puede ser el grupo de beneficiarios. O sea, ¿tiene que ser algo, beneficiarios que están muy cerca del servicio o puede ser algo más amplio? Muy buena pregunta y en realidad depende mucho y la escala sí es muy importante, la escala de los servicios ecosistémicos que se generan y de eso va a depender qué tan grande tiene que ser el grupo de beneficiarios o qué tan cercano. O sea, es una pésima respuesta, pero la verdad es que depende. Depende del contexto particular. Puede ser pequeño, puede ser grande, en realidad. Sí, depende del producto particular y ahorita en el chat les comparto mi correo electrónico y encantada de también responder o tener discusiones después. ¿Alguien Gracias. tiene otra pregunta, tal vez? Maggie, en tus evaluaciones, ¿cuánto cuesta un hectárea de bosque tropical? ¿Cuánto cuesta una hectárea de bosque tropical? Esa evaluación particular, yo no he hecho evaluaciones específicas de bosques tropicales, te voy a ser honesta, y dependería del uso, o sea, si esa hectárea es un sistema agroforestal o si es exclusivamente forestal, o sea, la evaluación va a ser muy diferente si es agroforestal con cacao y con maderables o si es nada más maderables u otro tipo de uso. Y también depende si esa hectárea está ligada a una zona importante de recarga de agua donde genera beneficios hidrológicos, podría tener un valor agregado para los usuarios de agua o para los operadores de agua. Entonces, perdón por dar respuestas vagas, pero con los servicios ecosistémicos realmente depende absolutamente del contexto, de la región, del lugar particular, y se tiene que hacer caso por caso. O sea, las evaluaciones no se transfieren tan fácilmente de un lugar a otro, salvo que sea un contexto muy similar o que sean en la misma región. Nina, tu pregunta, tal vez. Gracias, sí. Gracias, Maggie. ¿Tú ves algún peligro en valorar económicamente el agua, siendo un derecho a la vida, ¿no? Y que tenga un valor en la bolsa de valores y implicaciones en privatizaciones, etcétera. ¿Cómo lo ves eso? Yo súper estoy de acuerdo en valorar y todo, entiendo, pero también veo ese lado, ¿no? Entonces quería que pudiera explicar un poco su visión. Gracias. Gracias, Nina.
Y sí, absolutamente. Sí, la respuesta corta sí me preocupa. Y sobre todo, los economistas, habemos economistas ecológicos y ambientalistas. Y los ecológicos en particular nos preocupamos mucho por estos temas más holísticos de medio ambiente y aceptamos que no siempre es la mejor idea el asignarle un valor, no siempre es la mejor estrategia, no solo idea, pero no siempre es la mejor estrategia y tienen que existir salvaguardas. Entonces, por ejemplo, en el estado de Washington funciona muy bien el mercado de agua porque existe todo un sistema de monitoreo, políticas que protegen los derechos de agua, existen bancos de agua para el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, el trabajo que yo hice en el estado de Washington, comprábamos derechos de agua, pero entraban entonces en el banco para un caudal ecológico y era justamente para proteger el hábitat de los peces. Ahora en México estábamos experimentando con proyectos similares y ahí me entró terror, porque desafortunadamente, siendo muy honesta, porque no tenemos los salvaguardas que se requieren para que el mercado funcione de manera que genere beneficios para el medio ambiente y para las personas. Entonces, en realidad yo no, opinión muy personal, no recomiendo mucho los mercados de agua en lugares donde no se puede, donde no existe sistemas de gobernanza que realmente protejan el agua, porque en cuanto entra la corrupción, entonces el agua sí termina, sí, tiene consecuencias luego inesperadas que pueden ser muy negativas y dañinas para el medio ambiente. Hernán, porfa, y porfa les doy como que 30 Sí. segunditos porque estamos con el tiempo, porfis. ¿Cuál es el costo de promedio de una tonelada de captura de carbono en el mercado internacional? Por lo que yo entiendo, esta es una pregunta para las siguientes. Ellas son las expertas. El tema de carbono realmente no es mi fuerte. Por lo que yo entiendo, está más o menos, me atrevo a decir $7, pero en realidad eso lo voy a dejar para que las siguientes, para que Tere y Sandra lo respondan. Y terminamos con Rolando, que también tiene alzada la mano. Rolando Hipo. Sí. Mi pregunta más es, por ejemplo, ¿desde qué año se puede considerar tal vez ya la venta de un servicio ecosistémico en áreas de recuperación, en este caso, áreas de reforestación? ¿Desde qué año se puede? Sí, ejemplo, nosotros hemos reforestado más de 100 hectáreas, digamos, en el año pasado. ¿A qué tiempo puedo considerar de que esas áreas puedan entrar ya en un sistema de comercialización del servicio? Depende del tipo de servicio, porque si el servicio está relacionado, podría ser carbono, pero también podría ser recarga de acuíferos o podría ser maderables. Entonces, en el caso de carbono, de nuevo, dejo que mis colegas expliquen un poco más detalle. En términos de maderables, tendrías que esperar a cosechar. Recarga de agua, quizás podría ser el más, podría ser antes, porque la inversión se puede hacer con la visión de futuro, sabiendo que esa inversión va a resultar en beneficios hidrológicos, aunque sea a largo plazo. Entonces, ese podría ser desde antes, eso podría ser inclusive para la implementación o para establecer la restauración. Sí, y creo que se me acaba el tiempo, pero de nuevo, Rolando y los demás, si tienen preguntas o más detalladas o quieren que les comparta más información, encantada. En verdad, con confianza me pueden escribir. Listo, muchas gracias, Maggie. Ahora vamos a empezar con la presentación de Sandra. Bueno, les estaba comentando, muchas gracias por acompañarnos en este ratito de revisar un par de temas en los que estamos trabajando.
Y por nuestra parte, Renzo, mi colega que está acompañándonos también en la reunión, y yo estamos presentando mercados de carbono. Nosotros trabajamos para una empresa que se llama EcoSecurities. EcoSecurities tiene una serie de diferentes proyectos en los que estamos trabajando, y yo les quiero comentar en este cachito eh, un poco de lo que estamos haciendo, un poco explicarles de qué van los mercados de carbono, de qué se tratan, qué son los retos, qué son las oportunidades. Entonces, con mucho gusto, si me anotan sus preguntas, las vemos al final, o también por correo podemos revisar los temas. Es un tema interesante, pero un tanto complejo. Entonces, voy a tratar de no confundirlos, porque hay muchos parámetros en el mercado de carbono que es importante entender. Bueno, los mercados de carbono nacen, surgen cuando por temas de política económica, por temas de acuerdos, compromisos de los países, se fija un precio al carbono con la finalidad de aplicar el principio el que contamina paga. Es decir, yo emito CO2 al carbono, yo hago que se contamine la atmósfera, entonces yo pago. El tema con los mercados de carbono es muy interesante porque fue el primer mercado ambiental a nivel internacional, pero además es un mercado que permite el uso de lo que todos tenemos en común en este planeta, que es la atmósfera. Una reducción de emisiones de carbono en México impacta a China. Una reducción de emisiones en Ecuador impacta a todo el mundo, precisamente por esta parte que les comento, que la atmósfera es un bien común que tenemos en el planeta. Entonces, bueno, se fija un precio al carbono, se limitan a los países, como vemos en la lámina, se pone un límite a diferentes industrias, sobre todo industrias de consumo de energéticos, combustibles fósiles, que tienen una mayor cantidad de emisiones. Se fija un límite, se acuerda un límite, se compromete un límite con los actores involucrados, y entonces cuando alguien supera ese límite, tendrá que salir a mercado a buscar cómo compensar lo que ya se pasó del límite que le asignaron. Ese es básicamente el arte de los mercados de carbono, de los mercados ambientales en general, agua, pesca, donde trabajé yo. En general, el concepto es limitar el uso y después comercializar lo que me haga falta. En este caso, en los mercados de carbono surge un instrumento financiero que se llama créditos de carbono. En algunos casos se conoce como carbon offsets. Estos instrumentos financieros representan 1 tonelada de dióxido de carbono. El dióxido de carbono se presenta con no solo puro. El dióxido de carbono también representa otros 5 gases, como es el metano, y estos gases adicionales que se consideran dentro del CO2 equivalente que va a la atmósfera es lo que se contabiliza para hacer un crédito de carbono. En el caso de los proyectos que trabajamos en soluciones basadas en la naturaleza, incluido agroforestería, incluido carbono azul, el carbono que se almacena en manglares, los 2 gases más importantes son ese, dióxido de carbono y metano. El metano tiene una conversión para poder tener 1 tonelada de CO2 equivalente. Todo esto requiere un montón, obviamente, de conversiones y de trabajo, de análisis para entender muy bien cómo podemos llegar a comercializar estos créditos de carbono. Pero la idea es justamente esta, que tengamos una opción como instrumento financiero representando 1 tonelada de CO2 por cada tonelada que nuestras actividades generen.
Como les comentaba, hay ciertos parámetros que hay que cumplir en el mercado de carbono y es importante considerarlos. El mercado de carbono debe tener, los créditos deben tener ciertas características que son las que vemos en los hexágonos. Debe ser real, debe ser adicional, debe ser aplicable, permanente, cuantificable, verificable. Y para que los créditos de carbono logren estas características, se tienen estándares, se tienen reglas, se tienen formas de avanzar con estos créditos de carbono, donde, como comentaba Maggie, lo primero que hay que analizar es cuál es el estatus actual de los proyectos, la línea base. Se analizan esos proyectos, se definen las características del programa que van de acuerdo a ciertos estándares, a ciertos protocolos ya aprobados y se estima con base científica, cuál sería nuestra contribución si nosotros hacemos ciertas actividades que capturen carbono. Entonces, lo que tenemos aquí es un proyecto donde el objetivo final es emitir los bonos de carbono, sí basados en un sistema de monitoreo, reporte y verificación para poder seguir cumpliendo con las características que les menciono que están en los hexágonos. En el caso de las soluciones basadas en la naturaleza, los proyectos que ustedes hacen, las actividades que ustedes hacen, es importante entender que el mercado no ha estado tan evolucionado como en otras áreas. En la gráfica de la derecha vemos que estas son las emisiones a nivel global. Si ven, las mayores emisiones que tenemos a nivel global vienen por la industria energética. Son los mayores consumidores de combustibles fósiles, hoy por hoy, todavía. Sí estamos haciendo una transición energética, la estamos haciendo juntos y lo intentamos, pero finalmente estas son las figuras que tenemos en general. El siguiente triangulito, el verde, aqua, es agricultura, bosque y uso de la tierra. Las emisiones en este sector en su mayoría se generan por el cambio de uso de la tierra. Cuando dejamos de usar la tierra o dejamos de darle la permanencia a los ecosistemas, cuando invadimos ecosistemas para hacer zona de casas, para hacer hospitales, para hacer colegios, lo que sea que queramos construir, que obviamente es parte de nuestro desarrollo, generamos un cambio de uso de la tierra, cambio de uso de suelo, se llama en términos de mercado de carbono. El cambio de uso de suelo, que es lo que ven aquí, land use, cambio de uso de suelo, es lo que genera la mayor cantidad de emisiones, porque estamos invadiendo ecosistemas que finalmente, como ven en el cuadro azul de en medio, son ecosistemas que están haciendo un almacenamiento de carbono. Cuando interrumpimos esos servicios ecosistémicos que presentaba Maggie, que hablábamos de servicios ecosistémicos hace un rato, no solo entra la parte de agua, entra la parte de carbono también. El carbono se absorbe tanto en el suelo, como en las raíces, como en la biomasa, como incluso en la descomposición de lo que va cayendo de los árboles. Se le llama esta parte de estar en descomposición sobre el suelo, que genera más suelo finalmente. Es un ciclo ecosistémico. Pero como les comentaba, el mercado actual está incrementando. Lo que vemos en las gráficas de la izquierda es cómo se ha movido, que el mercado incluía en 2012 32% de los créditos de carbono eran de bosque, de agricultura, de estos proyectos que ustedes realizan. En la más reciente análisis que se hizo del 2015, encontramos que ya la mitad de los proyectos se refieren a esta área. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucho impulso por esta área, todavía falta mucha ciencia, falta mucho la forma de cómo determinar todos estos beneficios
ecosistémicos y particularmente el carbono para poder cuantificarlo de una forma que se vaya a poder estandarizar. Entonces, hay una oportunidad en el mercado voluntario, hay oportunidad porque los gobiernos hoy todavía no pueden incluir todo lo referente a estas áreas porque no hay la suficiente capacidad de inventarios forestales, inventarios de tierra. Falta un montón de trabajo para que eso se pueda regular y las oportunidades entonces aparecen en el mercado voluntario. Es el mercado voluntario el que está impulsando la acción en las soluciones basadas en la naturaleza. Tenemos, obviamente, como vieron en la lámina anterior y como hemos visto, tenemos esta parte donde tenemos retos de asistencia técnica, porque finalmente esto requiere mucho trabajo de ciencia, mucho trabajo de conocer en qué mercado puedo aplicar, dónde puedo aplicar, etcétera, etcétera. No es un mercado fácil, como se los comentaba. En la fotito que les puse a la derecha es una foto es una asistencia técnica que se hizo en Colombia, pero arriba el arbolito lo que representa es ya el diagrama de lo que hemos hecho respecto a cómo se cuantifica el carbono, en dónde realmente el carbono se puede cuantificar. Como se imaginarán, las especies de árboles cuentan, las condiciones climáticas, el tipo de suelo, hay un montón de elementos que se deben considerar. Entonces, sí, es un mercado que requiere de asistencia técnica. Esta asistencia técnica generalmente ha venido impulsada por organizaciones como donde estamos en este momento, WRI, la iniciativa Land Accelerator, viene también acompañada de otras asistencias técnicas que están proveyendo los gobiernos de Alemania, GIZ, la Agencia Francesa de Desarrollo también está trabajando en esto. Entonces, me parece que es importante entender que sí se requiere asistencia técnica, pero que tampoco requiere que gastemos un montón de dinero. Hay organizaciones trabajando en esto y hay organizaciones que se están acercando a ustedes, a los generadores de este tipo de proyectos. Por ahí veo que muchos están copiando. No, por mi parte, puedo compartir las presentaciones sin problema, para que las tengan por ahí. Y tengo varios links y lo que quieran de información, pídanme porque hay mucho de información. Y lo importante es pasarles información curada. Esto quiere decir que yo ya la leí y yo sé que viene en un lenguaje simple que podamos todos entender, porque si no, el mercado luego se pone simpático con muchos términos científicos. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando hablamos de escala? Justamente lo que les comentaba Maggie. Hay un tema de escala, hay un tema de costos asociados al desarrollo de este tipo de proyectos y lo importante es comenzar a buscar la forma de integrarnos a esa escala. Estamos trabajando en proyectos donde estamos incluyendo pequeños productores a través de la cadena de proveeduría, la cadena de valor. Hay proyectos que se están haciendo en México, en Colombia, en Ecuador, a través de ONGs que unen a productores de cacao, de café, y juntos forman la escala. Entonces, esta lámina, el Don't Panic, Organize, organicémonos, me gusta mucho porque es así. Hay muchas oportunidades donde podemos entrar juntos a trabajar y es importante que comencemos a trabajar en esta parte de organización colectiva. Si bien el mercado todavía tiene que ofrecer estándares, metodologías y mucho trabajo tenemos que hacer los que estamos en el mercado para facilitar la entrada de pequeña y mediana escala, de proyectos de pequeña y mediana escala. Hoy por hoy lo importante es empezar a mostrar que sí hay esos esfuerzos ya en pie y eso es lo que estamos tratando de hacer Renzo y yo junto con otra serie de colegas que trabajamos en esto. ¿Qué recomiendo? Considerando la dificultad, los retos, pero también las oportunidades del mercado, una de las cosas más importantes es iniciar con un buen análisis de prefactibilidad y factibilidad.
factibilidad es cuando ya entramos a hacer numeritos y nos metemos a las hojas de Excel y hacemos un montón de investigación en temas científicos, Pero la prefactibilidad es bien importante. Sí hay que leer, sí hay que entender, sí hay que preguntar, sí hay que participar en estos foros donde puedan exponer sus preguntas. Finalmente, el proyecto que van a hacer es muy similar, si no es que por lo que escuché de las presentaciones de sus proyectos, es básicamente continuar haciendo sus actividades de una forma con registro, cómo lo están haciendo, dónde lo están haciendo, ponerle cierto orden al registro de sus actividades, en muchos de los casos, pero sí requerimos entender muy bien cuál es el proyecto, cuáles son las oportunidades y por eso se requiere la prefactibilidad. Es bien importante entrar a esa parte y como les comento, hay mucho material ya en lenguaje muy sencillo a diferencia de hace 15 años cuando empezamos con estos mercados y había un montón de temas que no entendíamos hace 15 años, hoy hay mucho y hay mucho muy amigable para entenderlo, para facilitar esta parte. Son proyectos de largo plazo. El proyecto más corto es de 30 años. Sí tenemos que estar conscientes que son proyectos donde requerimos compromiso nuestro, compromiso de cómo hacer la transición, en el caso de que tenga que transicionar hacia alguna organización, cómo involucrar a los actores, en el caso de que haya que involucrar autoridades locales, a sector público, a sector social. Entonces, son proyectos de largo plazo y era importante mencionar esto. Clave, súper clave, las comunidades deben ser integrantes del diseño, son actores clave dentro del proyecto y deben ser socios claves para que el proyecto tenga una buena sostenibilidad. Y finalmente, lo que estamos haciendo a través de estos proyectos es incrementar o buscamos incrementar el bienestar de las comunidades y los ecosistemas. Entonces, las comunidades es necesario que sean parte del diseño, de la integración de las actividades y que sean socios claves en el tema de los beneficios de los proyectos. Como les conté, son proyectos de 30 años. Hay que entender muy bien el diseño de modelo sustentable. Un modelo de negocio que pueda renovarse, que pueda avanzar los 30 años y que pueda sostener el proyecto conforme va avanzando el proyecto. Hay muchas áreas también de financiamiento climático. Esto es bien importante. Cambio climático es la crisis climática que estamos iniciando a vivir, está ya en la mesa para todos y eso ha hecho que el sector financiero esté muy pendiente de lo que puede hacer para nosotros. Hay que entender que el sector financiero no ha participado fuertemente en cambio climático, por lo que requiere ciertos pasitos para entender bien cómo entrarle y el tema de la escala y el tema de los colaterales y todo esto para respaldar deudas, etcétera, etcétera. Pero lo que está trabajando el sector social desde organizaciones de la sociedad civil, otra vez como WRI, como GIZ, el Banco Interamericano de Desarrollo, es tratar de poner al servicio de los desarrolladores del proyecto fondos perdidos, fondos que no tengan que repagarse para poder levantar esta área y para poder impulsar a los proyectos y a los productores y a los desarrolladores que tienen la iniciativa de participar en este tipo de áreas. Estimada Sandra, disculpa que te interrumpa, ya no, vamos. Es la última, perdón. Ya. Gracias. Muy importante, manejo adaptativo. Otra vez son 30 años. No podemos esperar que el modelo que estamos diseñando para participar con las comunidades, para participar con los diferentes actores, sea sostenible a través de los 30 años. Si bien esperamos una línea recta en el tema de avanzar de un lado al otro, pues la sorpresa es que no, generalmente son líneas onduladas donde hay que subir, hay que bajar y hay que tratar de balancearse en el subir y bajar.
Entonces, bueno, un poco eso les queríamos comentar y claro, con mucho gusto tomo sus preguntas. La presentación se las dejo para que ustedes tengan también los datos y en cualquier momento puedan hacer consultas o solicitar información de lo que requieran. Gracias, Gis. Si quieres tú Listo, moderar. empezamos con George, que tiene una pregunta, la primera persona que alzó la mano. Tiene un minutito máximo, por favor. Ok. Tengo una inquietud, porque mi organización está haciendo implementación de prácticas regenerativas en las plantaciones de cacao, lo que incrementaría la captura de carbono, Así pero es. por otro lado también está haciendo conservación de áreas de bosques que están en las propiedades. Entonces, ¿esos son bonos diferentes? O sea, el carbono en pie y lo que se captura por año en un sistema agroforestal, ¿son diferentes tipos de bonos? El número de bonos finalmente va a ser el mismo. Lo que va a cambiar va a ser la forma en que lo calculamos. No va a cambiar el número de bonos, no son bonos diferentes. El mismo proyecto puede tener actividades de conservación y de restauración y los bonos se calculan diferente, pero son los mismos, son créditos de carbono. No cambian. El tema aquí es integrar las dos actividades en un mismo proyecto y son proyectos súper interesantes cuando llevan los dos componentes de restauración y de conservación. Ya, pero rapidito, pero ¿se calcula lo que captura por año ese área de terreno o lo que está en pie? O sea, ¿se calcula la biomasa que está en pie o lo que por año se acumula adicional? Esta pregunta es súper interesante y espero poder responderla brevemente y claramente. Los créditos de carbono se generan por cuando tú haces una actividad de restauración o de conservación. Voy a repetir esto. Cuando haces la actividad, haces una intervención, haces una colaboración con el ecosistema. Si tú haces esa actividad y al hacer la actividad generas un adicional de captura de emisiones o reducción de emisiones contra lo que el ecosistema ya hace, los créditos de carbono es ese adicional. Tú no vas a pedir créditos de carbono por el carbono que ya se captura en el suelo. Pero de repente tú dices, pero yo voy a hacer una actividad donde voy a mejorar la gobernanza y ahora toda la comunidad va a cuidar ese suelo y no va a estar tirando basura y, ¿no? Una serie de actividades. Esa actividad tuya de organizar talleres y generar una mejor gobernanza genera que el carbono incremente. Ese incremento, esos son los créditos. No todo el carbono que absorbe el ecosistema. El incremento versus la situación actual. Ok, gracias. Listo, Michelle también tiene una pregunta, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Sandra, quería consultarle si nos puede compartir un link donde sea pues, la metodología con la que calculan el tema de los bonos de carbono o esto de la captura de carbono con el residual, para nosotros para yo poder tener un mejor entendimiento de cómo nosotros poder cuantificar esto en el proyecto del lago. Sí, por supuesto, Michelle. Hay varias metodologías. Te voy a compartir la que es de pequeña escala, uno de los estándares que más usamos nosotros. Voluntary Carbon Standard, Verified Carbon Standard, ahora se llama. Hay también una metodología muy bonita del protocolo de Greenhouse Gas Protocol. Es un protocolo internacional que usan específicamente las cadenas de valor agrícolas. Creo que esa te va a servir mucho más, está mucho más sencilla, pero sí, con gusto te comparto las dos y tú decides cuál te gusta más y cualquier duda me avisas. Muchas gracias. Sí. Listo. Hernán Benavides, por favor. Gracias. Para ser atractivo a un mercado internacional, ¿cuántas hectáreas se necesitaría de regeneración para comenzar a poder negociar? La respuesta es, depende, como bien dijo Maggie. Hay proyectos que tienen, hay un proyecto muy bonito de Kenia que tiene 450 hectáreas y con eso iniciaron. Hay proyectos en África que tienen 95.
hay proyectos que están en el rango de los 22,000. Te va a dar la diferencia que alguien te pague por ese proyecto, es decir, imagínate que en México hubo un proyecto que entró el sector privado, Disney, y entró a realizar el proyecto. De inicio pagaron por adelantado los créditos de carbono en 12 pesos por tonelada. Eso hizo viable el proyecto y el proyecto inició con 45 hectáreas y de ahí fueron pegando más y más y más. Una vez que tienes un proyecto con el que inicias, hay forma a través de las metodologías de irle pegando más proyectos a través de los 30 años de la vida del proyecto. Entonces, no es un tema de cuántas hectáreas, es un tema de cómo diseñas el modelo. Gracias. Y listo, entonces creo que eso serían las preguntas por este momento. Pasemos a la siguiente presentación, por favor. No sé si quiera que les comparta o comparte en pantalla. Estimada Sandra, ¿puedes, porfis, dejar de compartir la presentación? Sí, ¿qué hago? Yo nada más me salgo, ¿ah? Arribita, ajá, dejar de compartir eso. Gracias. Listo, Teresa, no sé si está, si quieres que te comparta la presentación o la compartes. ¿Y la puedes compartir tú? Claro, ya Porfis. te la tengo lista, ajá. Bueno, mientras me gustaría agradecer la invitación. Siento que están surgiendo unas dudas súper interesantes. Mis colegas anteriores han resuelto muy bien. A lo mejor tienen ustedes más preguntas en el plano técnico y específico y esa es justamente la intención que tengo hoy para hablar de ustedes específicamente de proyectos de captura de carbono forestal, desde el diseño, las metodologías y cómo funcionan. Voy a tratarme de ir lo más breve. Preparé 11 láminas y voy a tratar de echarme una por minuto para poder tener más tiempo de preguntas, pero si ustedes me van diciendo cómo voy, estoy encantada de la vida. Mi nombre es Teresa Tattersfield, trabajo para WRI México, estoy en el grupo de bosques y océanos, soy gerente de carbono forestal y coordino esta iniciativa de gestión comunitaria que se llama CO2 Comunitario, que es un proyecto, es el proyecto más grande de México. Hoy por hoy, bueno, ahorita les platico cuántas hectáreas tenemos, cómo lo hacemos, bajo qué estándar, etcétera, etcétera. Y también hemos estado involucrados en el desarrollo del estándar del gobierno mexicano. Vamos apenas en el borrador, ya lo entregamos, pero se está analizando. Y también estamos apoyando bastante el nuevo mercado regular. La siguiente, por favor. Perdón. Un poco para darles un contexto de cómo se ha ido desarrollando el mercado de carbono forestal en México, de compensaciones forestales o créditos forestales. Como ustedes saben, y además la colega Sandra les puede platicar, porque Ecosecurities estuvo súper involucrado en estos primeros pininos. Desde hace 15 años se ha intentado impulsar el mercado voluntario, pero siempre fue muy chiquito, siempre fue muy ineficiente y era absolutamente local la compra, o sea, la generación y la compra de estos créditos. Ya tenían a lo mejor, por ejemplo, de San Juan La Chao, en donde también se involucró Disney, en Oaxaca, ya tenían al comprador desde antes para poder desarrollar el proyecto. Entonces, sí era un mercado aunque era un mercado voluntario, era un mercado muy ineficiente y ha ido cambiando, pero de los últimos 5 años para acá ha dado un giro extraordinario. Todo esto a partir de que se desarrolla la infraestructura jurídica, que es la Ley de Cambio Climático, y entonces así se va desarrollando cuáles son los mandatos y los reglamentos para un sistema de comercio de emisiones en México, y por otro lado, cuál podría ser esta estructura de diferentes opciones para estrategias de mitigación de estas empresas y para poderse involucrar en este sistema de comercio de emisiones.
Entonces sale esta ley y se empiezan a generar los reglamentos, las estructuras jurídicas, se empieza a inyectar dinero, los organismos internacionales, como bien dijeron antes, GIZ, la Agencia de Desarrollo Francesa, el gobierno de California, etcétera, etcétera, empiezan a poner los ojos en el país. Y por otro lado, se determina que en el sistema de comercio de emisiones regulado que empieza en enero del próximo año, localizaron a 70 empresas, que eran las 70 empresas más emisoras en México, y por tanto esas serían las primeras, entre ellas por supuesto las energéticas, las de generación de energía, y iban a ser ellas las que tendrían que estar sujetas a estas leyes para poder mitigar la cantidad de toneladas que emiten anualmente a la atmósfera, poniéndole como una alternativa, además de los derechos de emisión, además de, como se habló antes, este impulso a nuevas tecnologías que fueran menos emisoras, etcétera, etcétera, un 10% de esas emisiones anuales podrían comprarlas en proyectos que generaran créditos o compensaciones forestales en el país. Y a partir de eso, no se imagina. O sea, el boom, ¿no? El boom porque existe muchísima especulación, muchísima proyección y muchísima inversión por parte de brokers y de organizaciones, incluso hasta de gobiernos de países, por poder acceder a estos créditos o compensaciones forestales. Y por otro lado, pues generar esta oferta de que existan estos proyectos para poder de verdad sí hacer el match con el mercado. La siguiente, por favor. Bueno, yo les quiero platicar del proyecto que llevamos nosotros en WRI de CO2 comunitario, porque si les platico un poco el diseño y cómo estuvo fraguado, a lo mejor pueden ir agarrando como ideas, tips o resolviendo un poco la parte técnica sin ahondar, porque como lo han repetido mis dos colegas antes que yo, este tipo de proyectos es muy complicado para todos, para quien lo lleva a cabo, para el dueño del recurso, también para el que compra y también para la empresa que tiene que mitigar. Entonces, efectivamente tiene que haber un acompañamiento técnico, pero no nada más en la gente que genera estos proyectos, sino tienes que darle un acompañamiento técnico y una capacitación a todos los integrantes de este próximo mercado. Entonces, como ustedes saben, perdón que no sepa cuál es la situación de los bosques en Ecuador, pero me puedo imaginar porque en América Latina es más o menos similar. Está existiendo como un desarraigo de los dueños forestales dentro de este tipo de ecosistemas porque no le ven un valor. Entonces, migran a las ciudades, migran a Estados Unidos, cambian de actividad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegas a conocer a estos dueños forestales, que en México, que esa es una particularidad, la mayoría está, de esta tenencia de la tierra, se reparte entre muchos comuneros, entre muchos ejidatarios, nosotros le hablamos así, entre todos los miembros de la comunidad, y tienen sus propias organizaciones para poder tomar decisiones, impulsar proyectos, etcétera, etcétera, pero es complejo. Entonces, y además, normalmente son las comunidades que están mucho más marginadas. Entonces, nos dimos cuenta que esta degradación y esta falta de conservación de estos ecosistemas respondía directamente a la falta de interés y a la falta de valor que no le estaban dando nadie en el mercado y que, por tanto, los dueños forestales tenían que cambiar. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Decidimos generar como instrumento económico para poder revalorar estos servicios de los que hablaba Maggie, ¿no? En específico de carbono, pero conservando el carbono capturado, pues generas la conservación de ecosistemas, la conservación del paisaje, el suelo, la infiltración de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo era revalorar a partir de este sistema de conservación. Pero no es la panacea, y me encanta eso de lo que dijo Man. Estos proyectos, en primer lugar, no son la panacea. Vienen a completar esfuerzos de conservación y de producción de los ecosistemas forestales. Entonces, como ya les conté, el objetivo de este proyecto era generar
que estas actividades, que fuera una alianza para trabajar con las comunidades dueñas del bosque en los diferentes estados del país. Y por otro lado, también este proyecto tiene asesoría y fortalecimiento a gobierno federal, a gobiernos subnacionales y a gobierno y a empresas chiquitas o grandes, emisoras de poquito o de mucho, para poder fortalecer todas las patitas del mercado. La siguiente, por favor. Pues nosotros nos vimos un poco más ambiciosos ahorita que preguntaban de la cantidad de hectáreas. Nosotros planteamos que en 5 años íbamos a meter aproximadamente 202,000 hectáreas dentro del proyecto, en donde se generarían cierta cantidad de toneladas que eventualmente estarían acreditadas por este sistema, esta metodología o protocolo de la que se hablaba internacional, y por tanto podían estar, una vez que estuvieran acreditadas, podían estar en el registro internacional de esta metodología o de este protocolo o de esta organización, y podrían ser retiradas por el comprador para poder hacer ese intercambio y esa capacidad de compra. Entonces, lo que hicimos en este proyecto fue dividir 2 componentes. Por un lado, íbamos directamente con los dueños forestales a generar estos proyectos, y por otro lado, tratábamos de fortalecer las políticas públicas de los distintos actores que ya les conté, del gobierno federal, del subnacional y del sector privado, para que fueran entendiendo que existía esta demanda y que existía esta oferta. Entonces, el proyecto empezó en 2019, termina en mayo del 2024, está financiado por la Agencia de Cooperación de Estados Unidos y por el sector privado. Entre ellos, el mayoritario es la petrolera British Petroleum. Este proyecto costó $8 millones y tiene como finalidad generar 2 millones de toneladas de captura de carbono alrededor de distintos proyectos en el país. El siguiente, por favor. Pues empezamos con una primera fase en el estado de Veracruz, que está en el Golfo. En los primeros 3 rosas es el estado de Veracruz, que es el más larguito, el estado de México, que es el del medio, y el estado, no, perdón, que es el del medio, es el de Hidalgo, y el estado de México, que es el que está más abajo. No sé si me puedo explicar muy bien. Estas fueron las hectáreas que nosotros empezamos a pilotear en este proyecto. Hay varios estándares, pero en México solo se han usado 3 para captura de carbono. Y son los 3 principales en donde nosotros nos hemos dado cuenta que las personas que están buscando créditos para comprar o compensaciones han buscado. Es el de BCS o BERRA, es el de la Climate Action Reserve, CAR, y el de Plan Vivo Gold Standard, que está en otro estado de Chiapas, en un proyecto desde hace 15, 20 años, muy bien llevado y muy desarrollado. Entonces, pues nos fue bien, la verdad. Empezamos a hacerlo en estos 3 estados con esta cantidad de hectáreas. Y lo que les voy a contar un poco el secreto de lo que hicimos nosotros. ¿Por qué? Porque ya hablamos que es complejo, hablamos que una de las cuestiones fundamentales era integrar a los dueños forestales en todo momento del proyecto. Los contratábamos como desarrolladores, los contratábamos para que apoyaran a los desarrolladores, los contratábamos para ir a campo y hacer las mediciones, y por supuesto desde el inicio hacíamos asambleas en donde ellos primero sabían perfectamente a lo que iban y votaban y sabían sus responsabilidades, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicimos nosotros fue que en vez de entrar directamente con las comunidades, focalizamos cuáles eran estas organizaciones sociales que habían estado, o estas ONGs que habían estado en contacto con las comunidades desde hace mucho tiempo y habían generado este vínculo de confianza, de otros trabajos con ellos, de seguimiento, etcétera, etcétera. Y a ellos fueron a los que capacitamos como desarrolladores en los distintos estados. Entonces, entramos con ellos ya tenían como mucha más infraestructura de gobernanza,
para poder llevar a cabo este proyecto. Y lo que hicieron es que se aseguraron de que la comunidad estuviera integrada en todo momento y en todo el proceso. Pero lo hicieron a partir de ahí. Entonces, nos salió muy bien, la verdad, porque en un año, con todo y pandemia, porque el primer dinero que nos llegó de estos donantes fue en diciembre del 2019. Entonces empezábamos ya a hacer las capacitaciones entre enero y febrero y pues pandemia, ¿no? Y aún así, la gente se puso las pilas y empezamos con estos 3 estados, y estos 3 estados ya vendieron sus créditos desde el año pasado, a finales. Nos tardamos un año en hacer. Entonces dijimos, pues también que vamos a seguir el modelito, y en la fase 2 fuimos como más ambiciosos en la cantidad de hectáreas que quisiéramos integrar, y so far nos sigue yendo bien. También las extensiones de estos estados son enormes, los terrenos forestales aquí son enormes, y otra vez fuimos con las organizaciones forestales ya, o las asociaciones, para que pudieran trabajar con las comunidades. Ya esas fueron a las que capacitamos. Hoy por hoy llevamos 103,000 hectáreas, como les repito, es el proyecto más grande de México, por mucho, y en América Latina, salvo en Brasil, es, yo creo que, de los ejemplos más grandes. La siguiente, por favor. Entonces, esto yo un poco se los diseñé para que ustedes pudieran tener más o menos los elementos técnicos, porque lo que me había platicado, de lo que ustedes están interesados, y ahorita pude ver por sus presentaciones, es que querían echar a andar este tipo de proyectos. Entonces, les saqué como un poco las ideas y los tips en los que nosotros nos basamos en comunitario, con esas extensiones tan grandes, con esa cantidad de beneficiarios tan grandes, y además por el tipo de ecosistema, porque tenemos selva, tenemos bosque templado, bosque alto, bosque bajo, tenemos sistemas agroforestales con café, con cacao no, pero con café, y metimos incluso algunos silvopastoriles. Entonces, ¿qué es lo que me tengo que fijar en el diseño del proyecto? Nunca olvidar que estos proyectos son para la conservación de ecosistemas y su biodiversidad, que añaden valor y complementan los productos y servicios, pero no se basan, y la gente no vive de esto, solo complementa lo que ya estás haciendo. Y complementa de una manera que tú puedes usar cierto porcentaje de ese dinero para seguir haciendo estas actividades de las que hablaba Sandra, que son extras o adicionales en estos ecosistemas, para poder seguir haciendo que estos ecosistemas crezcan de una manera saludable. Y efectivamente, lo que vas a medir y lo que vas a vender no es lo que ya está capturado en estos ecosistemas, en la parte de los ecosistemas que ya están. Ya en la actividad de restauración es una manera diferente, que luego se las puedo contar. Pero en un bosque que ya existe como tal, tú lo que haces es esta línea base, o el estudio, o la prefactibilidad, y mides cuánto carbono hay capturado, pero ese no lo vendes. Lo que vas a vender es el incremento anual. Vas a calcular el incremento anual de los bosques y lo vas a traducir, si son 3 centímetros o 2 centímetros, lo vas a traducir en unas fórmulas de acuerdo a estas metodologías o estos protocolos, y te van a dar la cantidad de toneladas que capturó ese árbol o ese bosque en ese año. Y eso es lo que vendes. Eso es lo que tienes que verificar y te acreditan en esos estándares internacionales. Otro tip, tienes que mapear y tienes que incluir a todos los actores involucrados en cada proceso. No nada más a los dueños, les digo, también a las organizaciones sociales que tengan esos dueños. Pero si a lo mejor hay una universidad ahí que ha estado trabajando con eso, es que también ves cómo, a lo mejor hay una, por ejemplo, en Aguascalientes tenemos una farmacéutica que ha estado ayudando muchísimo a las comunidades, pues también lo integras de una manera. O sea, hay que hacer una estrategia en donde puedas tener a todos los actores funcionando, porque es la única manera en que vas a cumplir una de las condiciones que decía Sandra en su diseño de hexagonitos, que es la permanencia. Y también tienes que revisar ese nivel de gobernanza de las comunidades que les decía, porque no todo el tiempo, no todas las comunidades tienen esos niveles de organización que se requieren para este tipo de proyectos. La siguiente, por favor. 3 minutos, pero creo que ahí voy. La siguiente, por favor.
Hay que proporcionar capacitación y asistencia técnica para fortalecer las capacidades técnicas, organizativas y administrativas del desarrollador y de los dueños. Escoger una metodología que te asegure, no voy a repetir, adicionalidad, permanencia, que sea cuantificable y que tenga validez legal. Revisión de la tenencia de la tierra, eso es muy importante. En México siempre tenemos muchos problemas porque tenemos una manera de escriturar las tierras un poco compleja. Pero Ecuador debe tener el suyo y los otros países también, y entonces es muy importante revisar esa tenencia de la tierra, que no haya bronca, que no haya violencia, que no haya narcotráfico, etc. Tomar en cuenta los tiempos requeridos como fecha de inicio de proyecto para contar la contabilidad anual de las toneladas, lo que les expliqué. Va de una fecha a otra fecha en un año. Eso es lo que cuentas, ese crecimiento. Y buscar como resultado que se establezca una fuente confiable para obtener los ingresos de las ventas de compensación. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa? Y ahorita me detengo en esta parte. El precio, ahorita les cuento qué pasa con la hora de la venta. El precio, y justo un poco a lo mejor complemento la respuesta de mis colegas anteriores, no existe un precio fijo. En el mercado voluntario, les prometo que yo he visto ejemplos de $25 la tonelada en un sistema de manglar, 25 euros la tonelada contra $2 en un bosque. Pero ¿qué es lo que pasa? O en un bosque o en otro proyecto que esté capturando carbono. O no emitiendo. ¿Qué es lo que pasa? Todo depende de la historia que hay detrás de ese proyecto o de ese crédito. O sea, una tonelada de carbono capturada que da igual si es solita en manglar, es solita en selva o es solita en bosque. Pero si tú además le dices, oye, es que el manglar además tiene un servicio de conservación a la biodiversidad impresionante. Además, para la parte de adaptación a costas es importantísima porque lo que hace es que te está reteniendo todo el suelo en esa parte. Pero es que además, y la selva, no, hombre, es que la selva, pues mira, el jaguar, el tapir, todas estas plantas maravillosas medicinales que tal y cual, etcétera, etcétera. No sé. Oye, pero es que el bosque, oye, es que este es un bosque manejado y no sabes la cantidad de dinero que le da a las familias y a los beneficiarios que normalmente son muy marginados y ya pudieron hacer una clínica y ya pudieron hacer una escuela y ya pudieron hacer el camino, etc. Entonces, ese precio sí está directamente correlacionado con qué tan bien tú vendas ese proyecto, tomando en cuenta todos esos beneficios. Ahora, los precios varían de acuerdo a, una vez que ya estás negociando, volumen. Vintage, que nosotros usamos ese término, es desde hace cuántos años estás vendiendo esa tonelada, si es reciente o si es de hace 5 años o 10. La historia que les cuento que tienen que integrar estos cobeneficios y si cuentan con otras certificaciones, la verdad. O sea, no nada más de captura de carbono, pero si hacen un súper buen manejo sustentable y entonces FSC les certifica, etcétera, etcétera. De todas maneras, les dejo aquí unos links para que puedan ver en hora real estos precios que eventualmente pues, van cambiando de acuerdo a la demanda, ¿no? La siguiente, por favor. Hay ventas que se pueden hacer desde ex ante y ex post. Hay directas cuando el dueño vende o hay intermediarios con un broker. Hay mediante acuerdos de financiamiento de proyectos. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando en México es que la gente dice, yo te pago tu línea base, te pago la instrumentación que necesitas, e incluso la verificación de este año y las siguientes verificaciones de escritorio de los siguientes años, pero me vendes a mí a un precio fijo. O yo soy tu preferente, siempre y cuando te ofrezca un precio competitivo en el mercado, pero soy tu preferencia porque ya te financié el proyecto. Todo depende de quién se te acerque, de cómo están dando, pero estamos generando un mercado. Entonces también hay que tratarlo como un mercado.
Hay compromisos de venta con un comprador por varios periodos de reporte. Hay a través de un broker que normalmente espera que comente 5 y 20, 5 y 10 o 20. Hay tiburones en ese mercado. Hay gente que va a ser como más ventajosa en una negociación, pero así son los mercados. Entonces hay que capacitarse y hay que tener la información para ponerse muy abusados, como decimos aquí. La siguiente, por favor. Y ya, muy bien. Esto es un poco, no me detuve a ver si cosas muy técnicas, eso en cualquier momento, este es mi correo y estoy a su disponibilidad, pero, pero sí quiero que tomaran esto en cuenta para poder empezar a pensar en un proyecto de captura de carbono forestal en todas sus regiones. Muchas gracias. Estoy atenta a preguntas. Gracias. Bueno, chicos, empecemos entonces con las preguntas. George quiere participa, por favor. Hola, ¿cómo estás? Tengo curiosidad sobre las cifras de toneladas de carbono más o menos. O sea, ¿hay valores referenciales o se tiene que hacer un estudio específico para el lugar? Porque nosotros tenemos bosque tropical y también sistemas agroforestales de cacao. Entonces, para saber cuántas toneladas captura al año, se necesita hacer un estudio específico, y si es que tiene que ser con alguien específico o no. Depende para qué quieras saber, por qué quieres saber cuánto carbono capturas. ¿Porque lo quieres saber o porque lo vas a convertir en créditos verificados que los vas a vender? Por eso. Si lo quieres convertir en créditos verificados que quieres vender, definitivamente tienes que seguir un protocolo y un estándar en donde tienes que ir a remedir en ese momento con estudios, siguiendo las metodologías y las reglas, con instrumentos de precisión. Tienen que sacar el cálculo de acuerdo, o sea, si tú tienes 1000 hectáreas, lo que sucede es que estadísticamente, de acuerdo a la metodología, te dicen, bueno, tú tienes que dividirlas en ciertas 100 parcelas diferentes. Estoy inventando, porque además todo depende de qué también manejado esté, qué tipo de bosque sea, cuántos años tiene, todo eso, ¿no? Pero todo eso viene en el estándar que te digo. Entonces, o en la metodología que te digo. Entonces, tú llegas, contratas a gente y le dices, tú tienes que ir a medir árbol por árbol estos puntos que normalmente son como de 4 metros por 4 metros, árbol por árbol. Y entonces extrapolas esas mediciones a todo tu terreno y entonces ya puedes saber cuánto tienes capturado, que no lo puedes vender, insisto, pero cuánto ya crece el siguiente año y tú ya vendes ese negocio. Pero no lo puedes hacer con valores estimados. Y les voy a platicar por qué. Ustedes están vendiendo aire. Lo único, en este mercado, lo único que permea es la confianza. O sea, tú le tienes que asegurar al cuate que te está pagando ese crédito, que de verdad está ahí ese árbol capturando y que tú estás haciendo, como decía Sandra, esas acciones adicionales para que ese árbol siga creciendo igual o más. La única manera es que venga un verificador internacional o nacional, en México usamos uno nacional, pero que está acreditado internacionalmente, y te dice, ¿qué creen? Sí. Y entonces, sí, y son este número de toneladas. Y esas toneladas y esos créditos se quedan en el registro internacional. O sea, todo es virtual, claramente, porque todo es aire, ¿no? Pero se queda con un reporte de proyecto y un reporte de verificación en una cuenta, y entonces viene Shell y dice, madres, tengo que compensar el 10% de mis emisiones. ¿Dónde hay créditos, por favor? Entonces va contigo y le dices, oye, pues yo tengo unas 3000 toneladas, ¿te sirven? Sí, claro, por supuesto. Ok, ¿de dónde las retiro? Pues de esta cuenta, ya sea el registro de Markit, el registro de BCS, el registro de CAR, chum, chum, y me las dan a mí y me contabilizan para poder, poder justificar esta estrategia de mitigación dentro de mi estrategia de empresa. Es que hay muchas cosas, voy a tratar de contestarles lo más que pueda. Sí. Hernán, porfa, tu pregunta. Y de ahí vamos con Armando, porfa. Gracias.
En este caso decías que se puede vender ex ante y ex post. En este caso, por ejemplo, yo tengo establecidos sistemas silvopastoriles, que es en este caso para una densidad de 1000 árboles por hectárea combinado con ganadería, pero ya el sistema tiene 5 años. Si quisiera negociarlo, pueden pagarme por desde el inicio que se implementó la plantación. No, tú tienes, siempre es a partir de que tú generaste tu línea base. O sea, si hoy por hoy tú mides cuánto ya tienes capturado y tú justificas que las acciones que vas a hacer a partir de lo que mides son adicionales a lo que ya estaba, entonces sí lo puedes medir. O no nada más eso, adicionalidad es un concepto complejo, se los voy a tratar de platicar. De acuerdo, Sandra lo dijo muy bien, esta parte de que tú tienes que hacer un plus adicional a lo que ya normalmente haces. Pero no nada más eso, tú tienes que también, o también podrías probar que si tú no estuvieras vendiendo esos créditos de carbono y metiendo esa estrategia de conservación, pasaría por ahí el tren. O mejor venderías eso y tendrías un cambio de uso de suelo en 2 segundos. O sea, esa es la parte adicional. O sea, mi tierra es vulnerable de por sí. Y yo además ahorita, a partir de los 5 años, ya remedí y le voy a meter una estrategia adicional para que veas que crece muchísimo. Esa es la parte que tú puedes vender. Gracias. Armando, por favor. A ver, 2 cosas. La una, certificar bosques ya es un proceso complicado y costoso. Me quedé preguntando cuánto costaría los especialistas para aplicar estos estándares y hacer esa medición. Y la otra, en el caso de Ecuador, tanto para los diferentes tipos de bosques por estratos, en todo el país se está haciendo la evaluación nacional forestal y tiene un sistema de monitoreo y ahí inclusive yo fui parte de ese equipo para capturar, para saber lo que capta como carbono en los diferentes bosques tropicales, andino, seco y toda esa cuestión. Entonces, sí, yo tengo una propiedad cerca de esto. Estas parcelas que instaló la Evaluación Nacional Forestal, ¿me sirven o no me sirven? O necesariamente tengo solo en mi finca que levantar esa información, por ejemplo, aplicando la metodología de la misma Evaluación Nacional Forestal, donde tengo que ver muestras de los árboles, medir los árboles, el diámetro, las alturas, la hojarasca, la madera muerta y todo eso que son lo que captura carbono para mantener mi línea base. Lo que puedes hacer es ver qué tan compatible. Tú tienes que buscar, acuérdate, una metodología internacional que tenga un registro. Porque si tu intención es vender, si tu intención es saber cuánto tienes, con eso la armas. Si tu intención es venderlo y transformarlo en créditos vendibles para este mercado, lo que tienes que hacer es que si ya tienes esa información, vas con los especialistas de, por ejemplo, de la Climate Action Reserve, ¿no? De CAR, de BR, les dices, oye, yo tengo esto, ¿qué tan compatible es con el método de cálculo y la metodología que está aquí? Oye, pues es que justo remiden altura, justo miden diámetro y justo toman estas 3 variables en cuenta. Pues ya lo armaste, o sea, agarra esa información y pásala ahí, pero también tienes que ver qué año, tienes que hablar con ellos para ver si te lo podrían acreditar. ¿Quiénes son esos dueños forestales? ¿De quién sería ese carbono? Eso también es súper importante y ha traído muchos dolores de cabeza en este mercado. Tienes que ser, nosotros como trabajamos es que el dueño forestal es el dueño del carbono. Si en algún momento lo quiere ceder, tiene que hacer una hoja ante notario o ante asamblea ejidal, decir, yo le estoy cediendo a la organización tal mi derecho a la venta. Pero el dueño del terreno, de la tierra y del bosque es el dueño de ese carbono. Entonces tú tendrías que incluso hasta negociar a ver de quién son esas parcelas y si ya lo tiene revendido, lo tratas de hacer un match con la metodología y se puede decir. Y si no, a lo mejor te pueden decir, ok, pero ve y remídeme estas 3 estos 3 puntos estadísticos para ver si de verdad sí está, y entonces ya te lo tomo. Eso ya es a consideración de cada estándar, pero tiene que estar acreditado por él. Si no, no te vale la pena porque no se vende. Tú vendes la confianza que dan esos estándares internacionales, de que tú seguiste ese método.
En la misma pregunta, pero se supone que si uno ya tiene un bosque maduro, este bosque captaría menos carbono. Eso quiere decir Claro. un poco la pregunta de Hernán, digamos, si yo establezco una plantación joven, ¿tendría la opción de medir ahora esa sin línea base y mientras va creciendo y acumulándose, digamos, creciendo Por los diámetros de supuesto las que sí. alturas, voy captando más carbono? Eso podría Por ser. supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ok. Gracias. Listo, continuamos con Nina y de ahí con Sandra, que creo que también tiene una pregunta, y de ahí con Michelle. Graças. Eu queria perguntar se existem metodologias para evaluar o carbono e comercializar o carbono de espécies não lignificadas, de arbustos semi-lignificados ou de hierbas perenes. Tenho entendido que não contam, por exemplo, as palmas. No. E por que? É só porque é menos carbono? No. Só um minuto. Perdón. La otra pregunta, só para que amplies de una vez, es si están también haciendo, comercializando con el carbono que está acumulado en suelo, bajo manejos de sistemas de agricultura sintrópica, que acumulan bastantísimo carbono abajo, si está comercializando con esto o no, si existe metodología y así. Gracias. Sí, lo más importante es siempre acordarnos de los principios de permanencia. Todo en la vida captura carbono. Toda la plantita verde, todo lo que veas captura carbono. Y no podríamos volverlo crédito para poder comercializar. Ahora, por ejemplo, Michelle que está hablando de los agaves, en México no podemos hacerlo con agave. ¿Por qué? Porque los agaves los extraemos y los volvemos tequila y se mueren. Y ahí los abrimos y ese carbono capturado a lo mejor en su momento, pues, finalmente termina en la atmósfera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan eficiente la parte de los bosques? Porque lo capturas y lo dejas ahí 100 años. Y si en algún momento lo transformaras en una mesa, sigue adentro de la mesa. Es muy difícil que salga, ¿no? A menos de que cortes el árbol. Pero la palma también, y no la incluyen. Lo que pasa es que la palma es una... Las palmeras también están ahí, están acumulando años. Te voy a decir qué pasa con la palma. Estas metodologías, como son metodologías de conservación, tienen unas salvaguardas ambientales muy específicas. Que es que, porque si no, tampoco la gente lo vería como un negocio, y entonces llegas tú a la selva, la cortas y empiezas a poner palma pequeñita, ¿no? Y que crece y a lo mejor te acumula mucho más, porque a lo mejor en la selva ya tenías unos árboles que eran como más flaquititos, que ya estaban como más maduros, que no capturaban tanto y entonces para hacerlo así. Entonces, una de las salvaguardas ambientales en estas metodologías es que tienen que ser especies que sean del ecosistema. Tú no puedes hacerlo a menos de que sea una plantación y que tú demuestres que ahí no había nada y que sembraste esa palma. Ahora, la palma, acuérdate que es específicamente una especie que está muy en jaque. Es que estoy hablando no de la palma africana, estoy hablando de las cientos de especies de palmeras que tenemos aquí en los bosques montanos. Es que lo catalogan que viven 200 años, por ejemplo, aquí tenemos Ceroxylum equinolatum, que viven 250 años y son emergentes altísimas, acumulan un montón de carbono y no las incluyen en la metodología. Porque yo creo que como dan cocos, las metodologías, ¿no dan cocos? No, dan los cocos minúsculos que se ciclan en el sistema, que alimentan la fauna. No sé, yo digo que le han de ver cara como de frutal y los frutales no entran, entonces, no sé por qué esas palmas. En México conozco perfecto el por qué no sucede y son mucho por esas salvaguardas y mucho porque además, o sea, la plantación no tiene un manejo sustentable, sino arrasan con todas las plantas. Y sobre el suelo, ¿sabes si hay alguna metodología sí hay. Es muy difícil de comprobarlo, pero sí existe. Y lo que están haciendo, porque acuérdense que también estas metodologías tienen que ser como más asequibles monetariamente, sobre todo por los dueños, ¿no? Que los van a llevar a cabo.
Entonces, estuvimos pugnando por la cantidad de carbono que hay en el suelo en un bosque, que es muchísima, y en la hojarasca y tal. Y lo dijeron, miren, hay de dos sopas, o sea, o agarran muestras de suelo, van a deshidratarlo, el estofado, el quién sabe qué rara, que les va a costar mucho dinero, o de plano en el siguiente protocolo ponemos que le subes un 20% más, aunque el suelo capture 60, ¿no? Pero para ser conservadores, le subes un 20% más y lo sumas y lo conviertes en créditos. Porque asumes que por lo menos 20% de carbono en ese árbol se está también capturando el suelo. Sí, sí existen metodologías. Yo estoy hablando de la que yo ahorita trabajo, que es la de CAR, pero BCS también tiene específicas para capturar el suelo. Pero es un poco más costosa precisamente por los lineamientos que te digo. Si tienes que ir a un laboratorio, tienes que estofar, tienes que secar y esas cosas. Listo, muchas gracias. Le doy el paso a Sandra. Ay, muchas gracias. No, Tere, buenísima tu presentación, muchas gracias. Más bien era un comentario que me encanta esta parte que estás presentando, donde justo, o algo que olvidé decir es esta parte de las metodologías. Las metodologías vienen súper basadas en ciencia y es bien importante que los datos que se tengan sean datos que ya hayan trabajado la academia, los científicos. Entonces, esta parte que se tiene ahora de lo que está haciendo TER en particular, pugnar por el carbono en el suelo y buscar toda esta, cómo mejorar que las especies se integren, no se integren en las metodologías. Las metodologías, recuerden que las hacemos nosotros, o sea, ustedes. Si nosotros en algún momento decidimos buscar hacer una metodología porque vemos que hay una área importante que sea viable científicamente comprobar la captura de carbono, lo hacemos. Entonces, me gusta mucho lo que presenta Tere porque creo que con este tipo de ejemplos ya aterrizados es bien importante solo eso decir, sí hay una necesidad fuerte de entrar con la ciencia, entrar con la academia y entender entonces qué están haciendo también en el país. Y bueno, esa era más bien la pregunta, pero no sé si sepas, Tere, qué está haciendo Ecuador en este caso en temas de ciencia o en temas de desarrollo de especies como lo que platicábamos hace un momento, ¿no? ¿Por qué no están incluyendo las palmeras? O sea, ¿hay ciencia alrededor de esto o todavía no han desarrollado esa parte? En Ecuador no sé, la verdad. Sí. En Ecuador no sé, lo que sí es que se podrán imaginar que de repente pues, nos vamos a la selva de Quintana Roo, ¿no? Ubican la de Cancún y tal. Y pues es que aquí hay 80 especies que no aparecen en el catálogo. Pues no, o sea, es que en 8 metros en esa selva te encuentras cualquier... Y luego además el maya de Quintana Roo le dice chucucú y el chiapaneco le dice jajaja y el otro le dice... Entonces, claro, pero es el mismo árbol, pero... O sea, sí es complicado, porque cada árbol, cada especie tiene su propia fórmula. Hay unas fórmulas estándar que ya estamos usando cada vez más, porque de verdad que sí toma mucho tiempo. Pero este año, hace 2 meses que yo estaba ahí, llegaban preocupadísimos diciendo es que aquí hay 40 especies que no aparecen en tu catálogo para poder levantar el inventario. Entonces se va enriqueciendo, como dice Sandra, con los proyectos y con el trabajo de ustedes, porque van robusteciendo y robusteciendo. Y estas metodologías empiezan a ver como videojuegos, ¿me entiendes? Versión 1.0 y ya vamos en la 2.5 porque van cambiando las condiciones. Pero finalmente son las que el comprador busca. Sí, eso mucho depende de las Listo. metodologías, un poco de evaluación, porque yo recuerdo que conozco Quintana Roo, conozco los dos bosques tropicales. Perdón, Armando, es que Michelle va a su pregunta, pero ahorita comentamos. Perdón. Sí, por favor, para que todos tengamos oportunidad. Por favor, Michelle,
Buenas noches, sí. Voy a hacer dos preguntas rápidas. Justo, solo tenía una pregunta, pero cuando Teresa habló justo de los ágaves, de ahí me salió otra pregunta. La primera pregunta va enfocada de que el estudio de impacto o de emisiones de CO2 que se haría como línea base para presentar el proyecto, ¿qué tiempo debe tener de investigación? Y si el consejo que estoy entendiendo ahorita es como que centralizarlo, porque el proyecto que nosotros tenemos ahorita es recuperar varios sectores de Cangagua en diferentes regiones de Ecuador donde ya no sirve para nada el terreno, que ya está botado, que la gente ha abandonado porque ya no sirve para la agricultura. Entonces, al momento que yo hago un cálculo de emisiones de CO2 en un sector puede que sea más contaminado que otro. Entonces, no, la realidad no es la misma. No sé si ahí sería por provincia, se presenta el proyecto o cómo es. Y la otra, si es que yo, el agave sí, es un extractivo porque a la final cumple sus 10 años y ya se lo produce y muere, pero nosotros el proyecto es que más que producción también es recuperación justamente de esto de la cangagua para que la gente vuelva a sembrar en estos terrenos y salgan mejores, porque nosotros tenemos investigación de 5 años en las que donde estaba el penco se ha puesto frutales y ha dado frutales. Entonces, no sé si no es solo el concepto de sembrar, sino de recuperar para volver a sembrar y evitar que la gente siga queriendo sembrar en los páramos. Ok, voy a tu primera pregunta. Tu primera pregunta es, ¿cuánto se tarda en levantar una línea base? Dependiendo de la cantidad de hectáreas que tengas, dependiendo del ecosistema y básicamente pues el tiempo, la cantidad de gente que tú tengas para ir a levantar, de acuerdo a lo que el programa de las metodologías te diga, ¿no? O sea, cuántos sitios tienes que ir a levantar de información. Existe una figura que se llama agregación en un proyecto en donde tú puedes tener distintos proyectos, subproyectos, le podríamos llamar, en distintas zonas y tú eres el agregador. Y tú como desarrollador presentas este conjunto de proyectos, pero cada proyecto en distinta área se contabiliza diferente. Solo hay ciertas cosas dependiendo del estándar, que ayuda a que puedas presentarlo de manera agregada. El agave, repito, no entra en una clasificación, pero te voy a platicar una historia del nopal. ¿Ubicas el nopal? Lo que está en nuestra bandera. Resulta que igual que el agave, el nopal es una planta CAM. Y las plantas CAMs, igual que el agave, capturan muchísimo carbono. ¿Por qué? Porque son plantas desérticas, son súper eficientes en agua y en captura de carbono, y lo almacenan. ¿Por qué sí puede haber una metodología de captura de carbono de nopal y no de agave? E insisto, en la parte de permanencia. El nopal tiene, lo que tienes que hacer, y todo esto, como dice Sandra, está basado en metodologías científicas. El nopal puede crecer la primera etapa, que le dicen la de la hija, o más bien la abuela, la mamá y la hija, ¿no? En 1 año y medio. Y todo lo demás lo puedes aprovechar. Puedes cortar los cladodios y puedes cortar las tunas, porque normalmente el 70% del carbono capturado se queda en esas 3 etapas. Si tú le das mantenimiento a esas 3 etapas, lo dejas ahí, un nopal te dura 30 años, que es lo mínimo para poder establecer un proyecto de captura de carbono. Pero tú en realidad estás aprovechando las tunas, no sé cómo le llaman ahí, los higos chumberos, o las tunas y los cladodios, y te los estás comiendo. Y sigues capturando y sigues almacenando. En 30 años, pues ya lo matas, pero ya fueron 30 años. O muchas veces hay esos nopales Goliath que bien manejados, te duran 100. O sea, y el agave, insisto, lo extraes, lo destruyes y emites otra vez. Entonces, no existe una metodología así porque pues, a la gente no le interesa pagar ahorita que se capture y que en 10 años se vaya, sino lo que quiere es que tenga una permanencia muchísimo más. En el plan de créditos, pero tú siempre puedes hacer metodologías de captura. Sí, sí. Ahora sí, seguimos. La siguiente pregunta es de George, porfa. Sí, mencionaste Con eso, tal vez cerramos. un catálogo de especies. Si pudieras pasar un link sería chévere.
y mencionaste que las frutas no cuentan. Entonces, ¿qué pasa con los sistemas agroforestales? ¿Solo cuentan los árboles maderables que están en ellos? Exacto. Igual en Entonces, los silvopastoril, o sea, los pastitos que se comen las vaquitas, pues no entran. sí. El catálogo está dentro del protocolo. Busquen el protocolo forestal para México, que yo creo que puede ser el más similar a lo que ustedes están buscando en cuanto a metodologías. El protocolo forestal para México de la Climate Action Research. ¿Saben qué? Se los voy a poner en chat, ¿va? Es el protocolo forestal para México. Y las otras son las de BCS, también de rayáceo. La otra es el Gold Star. A ver, aquí hay una. Tenemos 2 hectáreas de bosque nativo, el cual serviría como atractivo turístico. ¿Sabes qué? Ahí voy a contradecir un poco a mi colega Sandra en cuanto a si las hectáreas jala o no jala. En la parte de captura, insisto, si tú lo que quieres saber es cuánto captura, está perfecto. Pero si quieres generar créditos, 2 hectáreas es muy poco. O sea, te generan muy poco. Sí, lo que nosotros estamos haciendo es que en este proyecto específicamente no admitimos terrenos de menos de 500 hectáreas, porque el esfuerzo, el desarrollo del proyecto en la contabilidad, en el reporte de proyecto, en el pago a la verificación, etcétera, etcétera. O sea, ese esfuerzo grande en la parte técnica no te vale la pena por 2. Te vale la pena por... Nosotros establecemos que por más de 200, 300. Pero puedes hacer agregados. Ajá, vários campesinos juntos são 500 hectáreas, 200 hectáreas, y se divide la ganancia, se distribuye la riqueza. Si existe, ahora, otro punto importante es que si existe una asociación, acuérdense que también, si llega British Petroleum o llega Shell o llegan los grandes, o sea, no se van a sentar a negociar con cada uno, ¿me entiendes? Entonces, la mejor manera es hacer agrupaciones, hacer agregados y tener esta asociación que les diga, tengo 10,000 toneladas, tengo 15,000 toneladas, te las vendo, que vengan a lo mejor de esos 500. Pero además, cada dueño, por ejemplo, en la metodología de CAD, cada dueño es un proyecto diferente. Entonces, tienes que abrir una cuenta diferente, o sea, hay ciertos criterios que para 2 hectáreas definitivamente no te vale la pena. Listo, Hernán tiene una pregunta y creo que cerramos con Hernán. Por favor, llenamos la encuesta ya para despedirnos, tal vez. Gracias. Nosotros evaluamos por un año la situación de la captura de carbono con 2 especies en los sistemas silvopastoriles y fue en el tercer año. Este podría servirme de base para una proyección de acuerdo al crecimiento de los árboles que teníamos mensuales para establecerlo hasta cuando crezca el árbol. ¿Con qué metodología lo usaste? ¿Con qué metodología lo evaluaste? No te podría decir, fue una tesis que hicimos con Condesan acá en Ecuador que trabaja eso y con una universidad. Si lo que quieres es saber, perfecto. Si lo que quieres es vender, no jala. Tienes que tratar de compatibilizarlo con un estándar internacional. Y si no, remedir. En silvopastoriles, por ejemplo, recomiendo que sean mucho más extenso el terreno que vayas a meter, porque son mucho menos la densidad de árboles y por tanto te salen más poquitas compensaciones o créditos.